Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, nos encontramos cursando tercer semestre de Administración en Salud Ocupacional. Mi nombre es Natalia Gutiérrez y el de mi compañera Joana Andrea Ramírez Castaño. Y en estos momentos vamos a hacer una exposición sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión muestran una variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de las variables están muy alejadas de la media. Las medidas de dispersión son números reales no negativos y su valor es igual a 0 cuando los datos son iguales. Esto se incrementa a medida de que los datos se vuelvan más diversos. En las medidas de dispersión tenemos el rango, la desviación media, la desviación estándar o típica y la varianza. Primero, voy a hablar sobre el rango. El rango es la diferencia entre el valor menor y mayor de una distribución estadística. Una de las características del rango es que solo suministra información de los extremos de la variable y se limita su uso a una información inicial. Desviación media. La desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Una de las características de la desviación media es que todas las observaciones se usan en el cálculo y no tiene ninguna diferencia debido a los valores altos y a los valores bajos. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Una de las características importantes de la desviación típica es que ésta es afectada por el valor de cada observación. Varianza. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Algunas de las características de la varianza tenemos, es siempre un valor no negativo que puede ser igual o distinto a 0. Otras de las características es que la varianza es una medida de dispersión cuadrática óptima por ser la menor de todas. También tenemos que si a todos los valores de una variable se le suma una constante, la varianza no se modifica. En este momento vamos a dar un pequeño ejemplo sobre las medidas de dispersión. Vamos a explicar las tres medidas de dispersión. En este caso tenemos el rango. Como ustedes ven acá, tenemos 6 valores en los cuales tenemos que el rango la diferencia está entre el mayor y el menor. En este caso sería 17 el valor mayor y el 3 el valor menor. La fórmula sería rango igual a valor mayor menos igual menor. En este caso sería 17 menos 3 igual a 14. Ese sería el valor del rango como medida de dispersión. El promedio de desviaciones de los datos respecto a la media. Sin embargo, estas desviaciones siempre son positivas. Miremos entonces cómo calcularla a partir del conjunto de datos que observamos acá. Lo primero que vamos a determinar es la media. La media aritmética en este caso es la suma de todos los datos dividido por el total, es decir, 3 más 5 más 8 más el resto, y la suma de estos nos daría 60, y ese número lo vamos a dividir por el total de datos, que en este caso sería 6, y obtenemos que la media aritmética es igual a 10. Ahora bien, a cada uno de estos datos le vamos a restar los datos del conjunto que obtenemos acá, que en este caso corresponden a estos de acá. En este caso vamos a diseñar una casilla donde nos diga la media menos cada uno de los valores. Entonces tendríamos lo siguiente, que sería 10 menos el primer dato, que sería 3, esto nos daría 7, ahora 10 menos el segundo dato, que es 5, nos daría 5, 10 menos 8, que nos daría 2, 10 menos 12, que nos daría menos 2, 10 menos 15, que nos daría menos 5, y 10 menos 17, que nos daría menos 7.
cada uno de estos datos corresponde a la desviación respecto a la media. Y recordemos que esta suma debe dar 0 para que, o sea, para identificar que sí nos haya quedado bien. Ahora bien, vamos a pasar a calcular el valor absoluto de cada uno de esos valores, porque de no hacerlo, la suma nos daría 0, pero no estaríamos calculando la desviación respecto a los datos. Para ello vamos a recordar que el valor absoluto no es... Entonces ahora vamos a seguir a sumar estos datos. ¿Cómo sacamos estos datos? Estos datos son estos mismos de acá, pero entonces los que están en negativo los vamos a pasar en positivo. La suma de esto nos va a dar 28. La suma de todos los datos nos da un total de 28. Ahora este valor vamos a proceder a dividirlo entre la cantidad de los valores, que fue 6. Entonces 28 dividido 6 nos da 4,6. Entonces ahora vamos a proceder a calcular la varianza. Entonces podemos decir que la varianza se representa por medio de la letra S cuando es una varianza muestral. Entonces es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de cada una de las desviaciones respecto a la media al cuadrado, dividido por N menos 1 datos. Entonces, normalmente se toma así para liberar un dato. Lo que diferencia de la varianza de desviación es que no tomamos el valor absoluto, sino sus cuadrados. Entonces, en este sentido tenemos esta columna y lo que vamos a pasar esta columna, pero elevaremos estos valores al cuadrado. Entonces tendremos en este caso que los cuadrados entonces sería de 7 nos da 49, de 5 nos da 25, del 2 el 4, del menos 2 también sería 4, del menos 5 sería 25 y de menos 7 que sería 49. Ahora entonces al hacer cada uno de estos datos vamos a sumarlos y nos da 156. Por tanto, para este caso, tenemos que la sumatoria de todos estos es 156 dividido entre N menos un dato, que sería 5, porque 6 menos 1 nos da 5. Y entonces ya al hacer la operación nos da 31,2. Es decir, la varianza de ese conjunto de datos es 31,2. Recordemos que algo muy importante, que la varianza es el promedio respecto a la media al cuadrado. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es pasar a hacer la raíz cuadrada de este resultado, o sea 5, que entonces luego es decir que la raíz cuadrada de esto sería de 31,2 y esa raíz cuadrada es 5,58.